Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Damos gracias a nuestro buen Dios por el tiempo con nuestras familias y sobre todo el poder meditar en su palabra. Deseamos que nos sigan apoyando con sus oraciones y compartiendo los estudios con las personas que usted conoce. Siempre apóyenos con un like de aceptación para tener permanencia en la red digital. Si aún no se ha inscrito en el canal, lo invitamos a unirse a nuestro ministerio. En el libro de Hebreos 12:1 se nos exhorta: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Sí, Señor. Para este día nos corresponde analizar el pacto que hizo Dios con Abraham. Acompáñenos al libro de Génesis 15, versículos del 1 al 6 y del 18 al 21. Antes del pacto, la fe de Abraham fue probada con una hambruna. Hubo entonces hambre en la tierra. Una hambruna era un problema serio. Muchas personas murieron de hambre y era correcto que Abraham se preocupara por la hambruna y la alimentación de su familia. Abraham no se equivocó al estar preocupado por el hambre y la alimentación de su familia, pero sí se equivocó al pensar que Dios no proveería sus necesidades en el lugar donde le había pedido que viviera. Después de todo, Dios llamó a Abraham a Canaán, no a Egipto. Pero a Abraham, como la mayoría de nosotros, se le hizo más fácil confiar en Dios con respecto a las promesas de un futuro lejano que con respecto a las necesidades inmediatas. Descendió Abraham a Egipto. Debemos sincerarnos cuando somos probados en medio de alguna necesidad, falta de trabajo. En medio del hambre, a menudo pensamos que nuestras acciones están bien porque no implican ningún daño en sí misma. Aunque Dios dio bendición y protección a Abraham, incluso en Egipto, regresó con exceso de equipaje y fue regañado por un rey pagano. Pero veamos la repercusión y el daño. El peligro en Egipto: Abraham persuade a Sarai para que mienta por él. Di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Estamos sorprendidos por la preocupación de Abraham de que su esposa de 60 años sea atractiva a los egipcios.
Esto muestra que Sarai no solo era una mujer de belleza particular, sino que toda cultura adora la apariencia joven como la cultura moderna. Esto era en realidad una verdad a medias. Sarai era media hermana de Abraham, pero una verdad a medias es una mentira completa. La intención de Abraham era claramente engañar y confió en que sus mentiras lo protegerían en lugar de confiar en el Señor. Si quieres hacer algo malo, puedes encontrar buenas razones para hacerlo. Si no, puedes imaginarte las razones. El diablo estará feliz de sugerírtelas. A pesar que el rey egipcio reprendió a Abraham diciéndole: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dios continuó protegiendo a Abraham, aun cuando Abraham actuó como un mentiroso. Dios no se retractó de la promesa que le había hecho a Abraham, porque la promesa dependía de Dios y no de Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Cómo viene la palabra de Jehová a nosotros? En la Biblia sucedió de muchas diferentes maneras: por una aparición personal de Dios, por una voz audible, por visiones o sueños, por el ministerio de ángeles, por la obra del Espíritu de Dios en la mente de la persona, por el avivamiento de un pasaje de las Escrituras en nuestros corazones o por el ministerio de un profeta o predicador. El Señor le recalca: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Había una razón muy buena para que Dios dijera eso, pues Abraham acababa de derrotar a un gran ejército de una conferencia de 5 reyes. Él tenía motivos para preocuparse por su seguridad. Se esperaría un ataque de revancha. Tu escudo, tu galardón. Abraham necesitaba un escudo porque esperaba ser atacado. Necesitaba un galardón porque acababa de rechazar un gran galardón del rey de Sodoma. Dios sabe cómo suplir nuestras necesidades. Cuando necesitamos un escudo o un galardón, Él llega a hacer esas cosas para nosotros. No puedo pensar que cualquier mente humana pueda alguna vez llegar a comprender completamente el significado de estas 4 palabras. Yo soy tu galardón. Dios mismo es el galardón de su pueblo fiel. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. Dios, representado por el horno humeando y la antorcha de fuego, pasó entre las partes de los animales solo, mientras Abraham miraba. Dios así mostró que este pacto era un pacto unilateral. Abraham nunca firmó el pacto, porque Dios lo firmó por los dos. Así que la seguridad del pacto que Dios hizo con Abraham no está basada en lo que Abraham fuera o hiciera, sino en Dios. El pacto no podía fallar, porque Dios no puede fallar. De cierta manera, para establecer su pacto con nosotros, Dios el Padre caminó entre los pedazos del cuerpo quebrado y sangriento de Jesús y firmó el pacto por Él y por nosotros también. Nosotros entramos en el pacto meramente por fe. Nosotros no hacemos el pacto con Dios. Hizo Jehová un pacto con Abraham. En cierto sentido, al entrar en este pacto, es como si Dios estuviera diciendo: si quiebro mi palabra que yo sea partido. Dios puso su deidad como confirmación de su juramento a Abraham. Este pacto solo Dios lo firmó. Abraham no disputó con Dios acerca de las condiciones. Dios estableció y Abraham aceptó. Abraham no puede romper un pacto que nunca firmó. Un pacto divino no es un acuerdo mutuo entre 2 personas, sino una promesa divina asegurada.
A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Al citar las tierras específicas que los descendientes de Abraham heredarían, Dios muestra claramente el hecho de que no estaba hablando de cosas espirituales. Es una promesa literal y por ello Israel heredaría una tierra que fluye leche y miel. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.